Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas y a todos. Estamos en las séptimas Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, organizadas desde el PEC, Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, con CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Para nosotros esta mesa es un lujo porque vamos a abordar el arte público en Florencio Varela y el moderador es Darío Argarañaz. Darío, por favor, toma la posta. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dijiste vos. Sí, mi nombre es Darío Argañarás. Soy docente de acá de Florencio Varela, docente del área de artística también, y vengo hace varios años trabajando como parte del arte en Florencio Varela. Soy varelense, así que siempre desarrollé mi trabajo también acá. Y hoy para mí es un placer estar acompañando a esta gente grosa con la cual tengo muchas historias, en algunos casos de muchos años de trabajo. Así que para mí es un placer que estén acá ellos como representantes del arte público de Varela y sobre todo del arte. Es solo una pequeña parte esta que tenemos acá presente, pero son como grosos, por decirlo de alguna manera, acá de Varela. Así que, bueno, bienvenidos a este conversatorio, a todos. Y de mi parte, decirles que, bueno, que en este momento yo voy a intervenir para que ustedes hablen de a uno y darles el tiempo necesario para que puedan explayarse, pero cuando se alargue mucho voy a empezar a hacer el malo y los voy a empezar a cortar, si fuese necesario. Así que bueno, hay algunos que tengan intenciones de participar y contarnos y charlarnos sobre su trabajo, sobre su trayectoria en Varela, sobre el arte público, sobre lo que vienen haciendo. ¿Hay alguno que quiera empezar? Darío, mirá, yo estoy con un teléfono prestado, te agradezco, y justamente yo estoy frente a un mural donde estoy haciendo, mi nombre es José Campos, soy un artista plástico autodidacta y te quería comentar que se está por terminar la batería, ¿viste? Ya que es una señora vecina de enfrente donde estoy pintando un mural que me está prestando el wifi, digamos, ¿no? Y bueno, no sé, comentame a ver qué querés que diga y yo estoy en el mural, acá, ¿Dónde está José ahora? en un mural en el barrio Ceballos. ¿En qué Lo barrio? estoy haciendo, estoy donando para toda la gente de ¿En, Florencio Varela un mural. en qué barrio dijiste, José? En Ceballos. Ah, bueno, nosotros podemos contar que José José Campos, es el artista soldado de Varela, así lo conocemos y algunos lo llaman también así, porque bueno, José es ex soldado de la guerra de Malvinas, estuvo bajo bandera en el 82, ¿no es cierto, José? Y acá lo conocemos por sus trabajos sobre Malvinas y los soldados, y también como se ve ahí al fondo, parte de la temática del trabajo de José es el defensa y el fútbol. Acá en nuestros cuadros con sus colores, sus amarillos y verdes aparecen en la mayoría de sus trabajos. Este, Así que, bueno, José, bienvenido entonces. Bueno, Contanos qué es te lo que estás agradezco. haciendo ahí. Mirá, acá hay una sede que es de un club, el Varelense, que me cedió el lugar para yo poder expresarme. Y bueno, los vecinos están colaborando con pintura, y yo lo hago de corazón acá para toda la gente de Florencio Varela. Así que le estoy poniendo todo el corazón para el arte y bueno, para todos los varelenses, ¿no? ¿Cómo empezaste a pintar murales, José? Hace muchos, muchos años, realmente, ante todo, viste, yo hago letras, carteles, fileteados, y bueno, me gustó mucho también desde Mar del Plata pintar algunos barcos, digamos, desde chiquito, y bueno, después, hace 30 años y 37 años más o menos que estoy acá y siempre me gustó el arte y bueno, pinté muchos años, casi 25 años adentro de la cancha del DF también haciendo las publicidades. Y Comenzaste bueno, en cada entonces, lugar donde puedo expresarme estoy presente, ¿no? bien, bien. Empezaste como letrista entonces.
Claro, correcto, sí, sí, hago letras, carteles, de todo un poco, viste, todo lo que sé de publicidad. Y hoy estás en la municipalidad también, formás Sí, parte. correcto, estoy en la Secretaría de Cultura, en el sector de artes visuales, este, también desempeñando tareas de todo lo que sea relacionado al muralismo. Así que bueno, también agradezco a las autoridades del municipio que me han convocado y en el cual doy mi cuota de arte, ¿no? Y bueno, lo de Malvinas lo sabemos y lo podemos intuir, pero el defensa, la pasión del defensa y que aparezca en tu mural es porque No sé, te escucho la última parte, pero bueno, bueno, obviamente que sobre Malvinas es un sentimiento también, igual que el arte, y bueno, y así a nivel local, la parte futbolística, ¿viste? Obviamente por el Club Defensa y Justicia. Pero este, siempre, cualquier temática que me llamen para hacer un mural, lo voy a hacer con el mismo corazón, digamos. como dijo José, actualmente está trabajando en la Subsecretaría de Cultura de la Universidad Provincia de Varela, dentro del área de artes plásticas, y está con un grupo también de artistas realizando murales en distintas instituciones y en la calle dentro del espacio local. Bueno, ahí se cortó. Así que bueno, muchas gracias, José, y nos estaremos comunicando en algún otro momento. Bueno, ¿algún otro va a continuar que prenda el micrófono? ¿Lo presentamos o lo digo yo? Claro. Adrián, Adrián Jiménez. Los un poquito más viejos, ¿no? Y luego seguirán los más jóvenes. Los jóvenes, sí, 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 sí. Reservamos Más allá de que No se hagan los piolas que el más anciano de todos soy yo. No, por eso a los jóvenes los reservamos para el final, Julio, no te hagas problema. bueno, ¿cómo andan? Estaba escuchando un poquito a José ahí, que bueno, eh, ya bueno, obviamente que algunos de ustedes me conocen, nos conocemos, pero contarles un poquito de aquellos tiempos de la década del 90, cuando comenzaba la carrera de arquitectura. Después vino las artes visuales y la formación en artes visuales, pero ya en ese momento la idea de no solamente el diseño arquitectónico, sino incorporar la plástica, digamos, esa combinación que después se traduce obviamente en el arte público. Yo comienzo más con el arte público, con el muralismo, cuando estoy ya como docente, digamos, en las escuelas y, y se me da la oportunidad de comenzar con los chicos también a trasladar, digamos, algunas actividades y que tenga esta ida y vuelta también con la comunidad, ¿no? Del edificio, de la escuela, las actividades de artes visuales con los chicos y la posibilidad de que forma parte de la identidad del lugar, ¿sí? De cada escuela. Entonces, comenzamos un poco ahí por el 2004, 2005, ¿no? Eh, Luego tuve, unos años después, 2007, yo me voy a buscar como la posibilidad de otros lugares en las provincias y caigo por allá por el norte, por Salta, por Jujuy. En Humahuaca tengo la posibilidad de hacer un mural. eh, Me acuerdo que en un restaurante. eh, y luego, bueno, volvemos y ya el tema del muralismo, del arte público, ya es como intentar tener una continuidad por supuesto, con encargos privados y bueno, desde ahí es como que no se detuvo. Intentando
como decía antes, esta cuestión de salir también de la galería, del museo. Sabemos que el arte, el muralismo tiene que ver con eso, ¿no? En un principio, allá cuando comienza principio del siglo XX con los famosos mexicanos, y si bien las temáticas se van cambiando y uno también va modificando, digamos, o va incorporando o va utilizando temáticas eh, diferentes, porque en nuestro caso los encargos privados son muchas veces nos dan o nos proponen una temática determinada, pero obviamente que siempre queda esto de la relación entre identidad del lugar, del edificio, del espacio, de la pared donde va a estar ubicada nuestra obra o donde va a estar ubicada nuestra obra, y, y la posibilidad de decir algo, ¿sí?, con respecto a lo que nos pasa socialmente. Así que eso se mantiene, o intento de que se mantenga en mi obra. Por supuesto que a lo largo del tiempo tratando de incorporar también otras cuestiones estéticas o de técnicas distintas que desde hace tiempo hay muchas posibilidades en cuanto a materiales y demás, y está buenísimo. La técnica fue cambiando, fuiste incorporando otras cosas, fuiste modificando. Sí, siempre. Tengo esa cabeza que me invita todo el tiempo a incorporar, y siempre vas aprendiendo, por supuesto, es un aprendizaje constante. Sí, las técnicas van cambiando, por supuesto que no desde lo tradicional, digamos, de la pintura, a intentar incorporar diferentes materiales, eh, como por ejemplo cementos, como por ejemplo algunos elementos que tienen, no son propios, digamos, tradicionales del muralismo, pero eso en cuanto a la técnica, y en cuanto a las imágenes también, sí, vas cambiando sistemas, digamos, como para trasladar bocetos y demás al, al formato de la pared, digamos, del mural, eh, como también el mismo sistema de representación, digamos, la estética también va cambiando un poco en cuanto a lo que uno necesita decir con la imagen y a lo que le proponen también que cualquier cliente o el mismo espacio donde va a estar esa obra, y que tenga un ida y vuelta con la comunidad, ¿no? Juan, vos hablabas recién ahí del espacio privado, cuando encarás un trabajo dentro del ambiente así más privado, particular, que hay como un acuerdo previo, hay una relación con el que lo solicita, con el que lo estás haciendo, o es todo expresión tuya y decir, bueno, Siempre, armo. siempre hay un acuerdo, estamos hablando de un cliente, ¿no? Nosotros tratamos de esa manera. De todos modos, a medida que uno fue pasando, digamos, por determinadas etapas, también es como que la mayoría de los encargos son a través de gente conocida, o pasa muchas veces a través de las redes sociales y las publicaciones que uno hace de su obra, ¿no? En el momento de contactarse uno con esas personas que le proponen una obra, por supuesto que hay acuerdos, y los acuerdos en cuanto a lo estético, ¿no? Uno, a medida que fue pasando el tiempo, es como que no relega determinadas cosas, o sea, no es que no pueda hacer determinadas cosas, sino que no me interesan. Eso, por supuesto que llegamos siempre a un acuerdo con el cliente, pero eh, eh, trato de que mi obra siga siendo mi obra. O sea, más allá de que después tenga un dueño, ¿no? Un propietario, digamos, por justamente el espacio donde uno trabaja, donde uno realiza la obra. Y recién también contabas que empezó un poco cuando empezaste como profe en las escuelas.
cuando estás trabajando en las escuelas y está la posibilidad de encarar un mural, ¿cómo lo haces? ¿Cómo surge? ¿Lo seguís haciendo en las escuelas todavía actualmente? ¿Si existe esa posibilidad? ¿Se generan esos espacios? Sigo haciéndolo, siempre. Siempre lo propongo en cualquier escuela que estoy. Hace bastantes años que estoy con chicos chiquitos de primaria y he intentado siempre buscando y cada vez más actividades con los más pequeños, porque en un momento se discutía mucho si se podía trabajar con chicos de primaria, de segundo, tercer grado. Se puede trabajar tranquilamente, lo que pasa es que cambian mucho las actividades. Eh, la técnica es totalmente distinta. Entonces, ese desafío me lo propuso justamente el intentar actividades nuevas para los chicos de primaria. Sí, lo sigo haciendo. Obviamente que hoy estamos en una situación bastante particular, ¿no? Nos detuvo bastante, no solamente en las escuelas, sino en proyectos también particulares. Pero sí, seguimos intentando, porque me parece el aporte también que le dan los chicos a la realización del mural es espectacular. Bien. Y dentro de la institución educativa, la escuela en general, ¿acompaña, apoya estos proyectos así de arte público o se hace difícil? Sí, por suerte sí. Sí. Hemos tenido, por ejemplo, la posibilidad de sacar también el proyecto y hacerlo junto con espacios de cultura del municipio, en el caso de Varela, ¿no? Hemos tenido esa oportunidad y también fue recibido de una manera espectacular. Y por supuesto que los chicos salir de la escuela y tener que vivir una situación fuera de la escuela y ver también lugares, todos los proyectos que se proponen, la verdad que tanto por la escuela como por la comunidad siempre son bienvenidos. Y dentro de tu Siempre les pintura más gusta personal, hacer algo distinto. particular, ¿qué nos podés contar? ¿Sobre qué estás trabajando ahora? Eh, Estoy trabajando, hay proyectos, ¿no? Por supuesto. Hay uno que tengo muchísimas ganas de hacerlo, pero no depende, no depende solo de mí porque es un proyecto público, por supuesto, eh, en donde, bueno, depende también de la financiación, porque la idea es de un corredor artístico primero en una zona de acá de Varela y cerca también el municipio contiguo que es en Berazategui, corredores que tienen que ver con tomar en un tramo de 10 cuadras, por ejemplo, diferentes frentes de casas, de viviendas, y poder hacer un corredor cultural con murales, ¿Esto está invitando, en por supuesto, a proyecto diferentes artistas. o ya empezó? Está en proyecto porque obviamente que depende también mucho de la financiación y demás, porque esto quedaría obviamente para la comunidad, con la posibilidad de invitar a diferentes artistas locales y de otras provincias también. Pero la idea que también pasa porque la misma comunidad pueda disfrutar, digamos, de esos espacios que, que le podemos llegar a generar los artistas a través de nuestras producciones, ¿no? Bueno, un poquito como para ir entonces cerrarnos, contarnos para vos entonces el arte público en general, como un cierre, así danos tu última palabra antes de apagarte el Eh, micrófono. Creo que nunca he estado tan eh, o ha habido tanta producción como las últimas décadas, por ejemplo, en cuanto a manifestación artística y en cuanto a la cantidad de artistas que hay. Eso es lo que uno ve, obviamente, en contacto con colegas, no solamente de lo local, sino también a nivel nacional e incluso, bueno, ni hablemos a nivel continental.
me parece espectacular. El arte público en general, no digo solamente el muralismo, sino los grafitis, arte público que tiene que ver también con esculturas y demás, así que me parece que todavía hay mucho por hacer, que los municipios también tendrían que aportar bastante más a la posibilidad de realización y combinar el arte con el espacio público, el diseño urbano. Sería buenísimo porque la comunidad también lo necesita y es una manera no solamente de poder tener una estética diferente, digamos, en lo que es el espacio urbano, sino también la posibilidad de que muchos artistas puedan hacer lo suyo y mostrarlo, ¿no? Por supuesto. Esta simbiosis que se tiene que dar entre el arte y la comunidad, creo que nada lo refleja mejor que el arte público. Bueno, muchas gracias, Adrián. Adrián Jiménez, artista local varelense, por compartir este momento con nosotros, compartirnos tu experiencia. Nos estamos comunicando y un placer de vuelta escucharte y estar acá con nosotros compartiendo este pequeño ratito. Gracias, Adrián. Bueno, gracias. Seguimos entonces como dijo el compañero anterior, como dijo Adrián, si les parece, seguimos por una cuestión de edad, así que vamos a seguir con los jóvenes. Le damos el espacio a Movimiento Cultural, a Isaac Benaprés y a toda su gente. Por lo que tengo acá, a ver, vos te puedes contarme si es así, Isaac, si está bien. El movimiento tiene aproximadamente 6 años, forma parte del arte colectivo y comunitario acá en Florencio Varela. Me consta el trabajo que están haciendo porque lo sigo y porque aparte lo veo en las calles y en las paredes. Dice acá que realizaron más o menos unos 500 murales en distintas partes de Argentina, aparte de Florencio Varela, y que están trabajando también no solo desde el arte, sino también con una contención social a través de comedores y merenderos. Bueno, contanos un poquito cómo es todo esto, Isaac. Bueno, acá estoy con mi compañera Romina también, y bueno, todos los compañeros que hoy están haciendo distintas actividades. Bueno, nosotros, como dice ahí, más o menos, también tenemos en Uruguay varios murales realizados en Uruguay también, en distintas provincias, más o menos 8 provincias, calculamos más o menos, desde el sur, desde Ushuaia hasta Jujuy. Bueno, la idea de nosotros nace desde el arte, nace con varios de los compañeros nos conocemos de la Escuela de Arte, empezamos desde ahí, empezamos a modificar nuestra forma de ver el arte, del arte individual o del tema de un arte, de una producción propia, empezamos a tener conexión con la comunidad. Entonces, ya después de 5 años, ya tenemos 5 o 6 años, tenemos una estructura, digamos, de cómo debe ser el arte, ¿no? Y una de las cosas que para nosotros tiene que ser importante, digamos, es una frase que tenemos como lema del movimiento, que es delegar el pincel. Delegar el pincel tiene que ver no solamente con una cuestión momentánea del momento en que se hace un mural, sino tiene que ver con una cuestión filosófica. No es solamente delegar el pincel, sino también delegar la palabra, delegar el pensamiento, porque el artista también, aparte de un pensador, es un comunicador, el mural. Y nosotros empezamos a relacionarnos con la comunidad, que no viene del arte, no viene de la academia. Entonces nos empezamos a rodear de a poco con muchas personas que no venían de la academia, empezaron a encontrar en el arte que estábamos nosotros realizando una contención. Y bueno, la estructura que nosotros manejamos, digamos, y las que llevamos adelante hace 6 años es justamente eso, ¿no? Que no solamente nos vemos como un artista que viene de la academia a realizar un mural o a embellecer un barrio
o a decirle a una población lo que necesita o cómo tiene que ser el arte, sino que justamente desde la idea, desde la construcción del boceto y desde la realización es la propia comunidad que lo piensa. No somos pensadores, no somos la vanguardia iluminada, ni mucho menos. Se construye con la comunidad. En el momento nosotros, por ejemplo, no hacemos boceto. Vamos a la comunidad, se charla, son comunidades normalmente que uno conoce, que ya tienen un interés. Entonces las personas ya vienen con una idea con respecto al mural. Y en el momento se empieza a decidir. En el momento, porque tal vez nuestra búsqueda no es tan artística. De a poco, obviamente, que después de 6 años que estás pintando murales, la búsqueda empieza a ser más artística y plástica. Pero la primera búsqueda es decir algo. La comunidad, el pueblo, tiene ganas de decir algo. Y lamentablemente, el arte, si se quiere, el arte comercial o el arte que te quieren dar las élites, es un arte para observar. O sea, la población observa el arte que hace otro, cómo otro embellece el lugar, cómo otro piensa por ellos. Y nosotros creemos que no solamente hay que delegar el pincel, sino que tratamos de empoderar a la comunidad. Es un proyecto que va más allá del arte. A partir de ahí, de ese empoderamiento, la persona empieza a participar en distintas cosas. De ahí nosotros salimos con ese interés de transformar la realidad en que vivimos. Y bueno, nace del arte, pero hoy tenemos 10 comedores, tenemos un montón de proyectos, desde el movimiento cultural se entrega mercadería, qué sé yo, proyectos productivos, tenemos más o menos en 3 distritos, compañeros, ya somos cientos de compañeros. Nacimos como un grupito chiquito y hoy somos cientos y cientos de compañeros que están incorporados dentro del movimiento cultural. Que bueno, que eso estaba escuchando eso que decías vos de delegar el pincel, ¿no? Y que vos dijiste recién ahí que por ahí no lo pensaban tanto desde el arte, sino de decir. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Que el arte es justamente eso, el arte es decir. Y qué mejor que lo diga en una pared que de la gente que tiene necesidad de gritar y de decir, bueno, que lo haga desde la imagen, desde el color, bueno, maravilloso. Y generar ese espacio. ¿Qué es lo que en general plantea la gente cuando se encuentra con esta posibilidad de pintar? ¿Cómo se van planteando esas situaciones? ¿Cómo es la charla previa a la pintura? La realidad que nos pasa siempre es automático. Cuando nosotros nos acercamos a la comunidad a pintar, la comunidad lo primero que te dice: yo no sé pintar. Porque siempre la población, el pueblo fue observador del arte de otro, el que tiene la técnica o el que tiene el saber. Entonces hay como una vanguardia, si se quiere. Eso nos enseñaron a nosotros. Nosotros somos el producto de años de formación. A nosotros nos enseñaron eso. Para romper con esa estructura nos costó años. Nos costó años para no creernos que somos los embellecedores de un lugar o cosas así. Delegar el pincel es una cuestión filosófica muy grande para nosotros. Y una de las cosas, las primeras cosas que te dicen es que no saben pintar. Después de que terminan el mural, la persona, hemos tenido un montón de testimonio de compañeras, personas, vecinos, que capaz que no vimos nunca más después, pero que decían que no podían creer que ellas podían haber hecho eso. Porque lamentablemente lo que es el arte en general, somos simples espectadores. Y nosotros tratamos de que la persona sea una activa pensadora, una activa transformadora de la realidad. Y no solamente a través de eso, sino a través no solamente a través de la observación, porque a veces el arte te ayuda a modificar tu vida también, si se quiere, pero nosotros proponemos que la persona sea la transformadora, del barrio la transformadora, la que piense por ellos. O sea, nosotros siempre decimos que las soluciones de todo tipo de cosas van a venir, no vienen de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces es la propia comunidad la que plantea
el motivo y que plantea hasta los colores, empieza con mucho miedo, pero termina empoderada totalmente. Eso es algo muy importante para nosotros porque lamentablemente las clases dominantes te plantean un arte, si se quiere, superficial. A veces nosotros tenemos que ceder lo que queremos y lo que pensamos por una cuestión monetaria. Entonces nosotros creemos que el arte es muy político, es muy transformador. Otra de las cosas que nosotros siempre tenemos, y fueron las primeras discusiones por ahí que tuvimos filosóficas, si se quiere, o ideológicas, es que muchas personas, lo que es el ambiente del arte, o te lo quieren hacer creer que el arte cambia el mundo. Y nosotros creemos que el arte no cambia el mundo. Que el arte lo que hace es dar un refuerzo, ayudar, acompañar a las personas que están cambiando el mundo. O sea, los que están cambiando el mundo no somos los artistas, es la comunidad organizada. Cuando está la comunidad organizada y cuando la comunidad quiere y se empodera, digo, transforma la realidad. Y el arte lo que hace es darle, digamos, este sustento ideológico, un sustento social o un sustento estético, que lamentablemente en el mundo en que vivimos, si tenés plata, contratás a un artista conocido o contratás a un artista en general. Y las personas que no tienen acceso económico, que no tienen poder económico, quedan relegados. Entonces se cree que la cultura popular es berreta, se cree que a los pobres le dan música berreta, arte berreta, no lo dejan participar, las élites no lo dejan participar dentro de lo que es el mundo del arte. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos que estar ahí, que esa persona que no tiene acceso económico, que no tiene posibilidades de conocidos de un artista, de lo que sea, y nosotros como movimiento estamos en esos lugares, justamente demostrando que el arte es comunitario. Para nosotros tomamos una frase, ¿no? La transformamos mucho, que es el arte será popular o no será nada. Directamente no es una cuestión de entrar en conflicto con nadie, es simbólico y por ahí hasta irrisorio entre nosotros, lo decimos, ¿no? El artista que no es popular, que no realiza esto con la comunidad, no existe para nosotros, directamente. Porque realmente cuando vos como artista te encontrás con la comunidad, te cambia la vida a vos. No es que vos le cambiás la vida a los demás. Vos te transformás de un ser que quiere ser famoso, que quiere poner su nombre, el tema del ego. En el mural, nosotros, por ejemplo, no ponemos nombres personales. Ya hace años que nosotros directamente no ponemos el nombre, sino por organización. Nosotros hacemos murales con un montón de organizaciones sociales, políticas, sindicales, escolares, iglesias católicas, evangélicas, y no ponemos el nombre, por ejemplo, en una iglesia evangélica, el nombre del pastor, o el nombre de los participantes. Ponemos la comunidad porque nosotros creemos que tiene que ser colectivo. La fuerza de esa persona sola no sirve. La fuerza del pastor, si está solo, no sirve. Tiene que tener sus feligreses que estén pintando el mural. Y cuando hicimos en una iglesia católica, evangélica o lo que sea, también está la comunidad. Lo mismo que en colegios, jardines o en cuestiones políticas también, sociales, organizaciones sociales, hicimos muchos murales con organizaciones sociales, indígenas, con la cuestión de Palestina. Nosotros Varela es el distrito que más murales tiene por Palestina de todo el país. Hay 10 murales sobre Palestina. Acá en Florencio Varela es el distrito con más murales sobre el tema. Justo hoy, que está en la tapa de todos los diarios, ¿no? La problemática palestina, nosotros venimos trabajando ese tema hace 5 años, desde que construimos el movimiento cultural. Entonces, lo que transforma la realidad son las personas, es la comunidad organizada. Y nosotros estamos ahí, acompañando como parte, somos parte de eso. No nos consideramos ni tocados por la varita mágica, ni especiales. Somos comunidad. Nosotros también trabajamos de forma colectiva y lo aprendimos a los golpes. Lo aprendimos para, digamos, los compañeros nuestros. No le pedimos nosotros un título secundario, terciario o universitario
o un título de una escuela de arte para pintar un mural. Nosotros lo construimos con la comunidad. Y lo más importante que tenemos también es que es autogestivo. La mayoría, creo yo, o muchos por lo menos, de los artistas del país, vos le preguntás si considera que el arte tiene que ser político y te dice que no, por ahí. Pero después viene cualquier político o cualquier persona con un billete en la mano y lo hace igual. Entonces, están al servicio del que tiene el billete. Entonces, eso también es contradictorio, ¿viste? Nosotros tenemos una opción política. Tenemos una opción política y consideramos que el arte es un trabajo, tiene que estar remunerado. Nos costó mucho entenderlo también. Y eso gracias a un montón de compañeros propios y artistas por fuera del movimiento. Lo aprendimos, que tiene que estar remunerado. Lo que se llama la reciprocidad, como dicen los pueblos originarios. Hay comunidades que son muy humildes. Hemos estado, por ejemplo, pintamos 2 murales en el Impenetrable del Chaco. La comunidad COM no tenía nada, digamos, económicamente para sustentarse o cómo poder hacerlo, si no, nunca hubieran tenido un mural si era por dinero. Y bueno, ahí aparecimos nosotros como movimiento cultural. Y la reciprocidad para nosotros es fundamental. No es solamente la cuestión monetaria, sino qué cosa puede el otro entregar. Es como un trueque. Cada uno puede entregar, vos haces reja, bueno, haceme una reja y nosotros te hacemos mural, cosas así, qué sé yo. Hemos estado 5 años compartiendo los murales, por ejemplo, con otras organizaciones por mercadería que se entregaba después a las personas con necesidades. Así nos mantuvimos durante 5 años. Y así nosotros creemos que así empezamos a crecer también, porque si no se vuelve como un lugar estanco, se vuelve como un lugar cerrado, el artista loco, el artista especial, el artista que tiene la idea, se vuelve como un lugar estanco, encerrado en sí mismo. Es un mundo, cuando el artista sale a la comunidad, cuando la persona se encuentra con otro, empieza a construir un nuevo arte, una nueva forma de construir ese arte. Dejar el pincel, ceder el pincel es muy duro. Yo también fui formado, digamos, por la academia, y el pincel era mío, lo hacía yo, no lo quería ceder. Ahí aparece una modificación que por ahí es recíproca, ¿no? Porque está por un lado el que tiene ciertas posibilidades dentro del arte y después el pueblo, la gente. Y me parece que sí se puede transformar, porque al darle la posibilidad ya estás transformando. Me parece que el arte ahí sí también, ahí con la posibilidad ya transforma. Así que eso que decías vos recién me parece como bárbaro. Bueno, así como lo último que nos quieras ir contando, Isaac, para ir redondeando. Bueno, más que nada recordar que el arte, si no es popular, no es arte para nosotros. Será popular o no será nada. Y que lo importante del encuentro, ir al encuentro, la persona que tiene una cuestión técnica o que sabe algo, ponerlo al servicio de la comunidad, salir al encuentro del otro. Que el Estado, como decían ahí también unos compañeros, que el Estado también acompañe estos tipos de manifestaciones, que eso es muy importante. Nosotros nunca fue un impedimento porque lo hemos realizado así, pero digamos que es mucho mejor cuando el Estado, que es como el gran conductor, el gran modificador y de la población, es muy importante que el Estado nos acompañe. Lo lindo de encontrarse con un montón de artistas como los que están hoy acá presentes, que se encuentran también con la comunidad, desde otro lado o desde otro movimiento o de otro aspecto, pero se encuentran con la comunidad. Eso es lo lindo del muralista. El muralista se viste como un obrero y piensa como un filósofo. O sea, la persona se encuentra con la comunidad. Eso es lo lindo de verlos a los compañeros que están hoy en la mesa, de que ellos también hacen la misma experiencia que nosotros, ¿no? Por ahí nosotros le dimos un pueblo más social, pero siempre nos encontramos en la calle, eso es lo lindo de verlos, con propuestas para mejorar, para mejorar Varela y mejorar el distrito, ¿no? Eso también es muy importante. Y bueno, darle un llamado a toda la comunidad artística. Hay miles de personas, en Varela por lo menos hay cientos de compañeros y personas
que hacen arte o que hacen alguna cosa, ¿no? Y lo importante de encontrarse, pero que nunca lo realicen solos. Mi deseo sería que haya cientos de movimientos culturales. Si cada movimiento cultural o movimientos artísticos que haya en el distrito tuvieran cientos de personas en sus filas, cambiaríamos la realidad en que vivimos. Desde la individualidad no se logra nada, siempre desde lo colectivo. Así Sí, que, aparte que es una experiencia donde aprendés, compartís los saberes, es una experiencia muy linda todo el proceso de hacer el mural. No es que llegás y ya está algo pensado, ya bueno, esto va a ser así con este color y eso. No, vos podés ser parte de eso y es una experiencia muy linda. Está buenísimo para que todo el mundo pueda tener esa experiencia con la comunidad. Están todos invitados también a buscar nuestra página, Movimiento Cultural, y chusmear lo que hacemos y apoyar los merenderos y demás. Están todos invitados. Muchísimas gracias, Movimiento Cultural, por acompañarnos y sumarse un ratito a esta charla. Gracias por compartir esta experiencia masiva, ya porque ya dejó de ser individual, es una experiencia de todos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Muy bien. Bueno, ¿les parece entonces saber si está Diego, Oscar? Acá estoy. Diego, bueno, ¿qué tal, Diego? Sí. ¿Cómo ¿Qué tal? te ¿Cómo va? estás, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, primero saludar a Isaac y a la compañera, y a Oscar, que entraron después y no lo habían saludado. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego Candia, artista visual y muralista, egresado de la Escuela Manuel Belgrano de Barracas del 2013. Cuando estaba terminando la carrera, empecé con el taller que se da en el tercer piso de la Escuela de Arte Público y Muralismo. Y bueno, empecé con algunos proyectos de Metrogas con el tema de cerámicos, a trabajar lo que era la parte cultural del barrio. Y bueno, ahí empecé con el tema de murales, a participar con el colectivo Carpani, del cual formo parte, el colectivo político Ricardo Carpani. Y bueno, ahí me empecé a involucrar más en lo que es arte público, muralismo, con distintas técnicas, a participar en los encuentros, trabajar con murales en cemento, en venecita, cerámico, silo murales, ver la experiencia de otros muralistas que pasaban por el taller, a través de esta experiencia de los encuentros en otras provincias, y bueno, fui aprendiendo bastante en tan poco tiempo, porque ya te digo, del 2013 que empecé, hace muy corto el periodo de lo que vengo realizando, ¿no? A distintos como Adrián o Isaac, que vienen desarrollando murales hace bastante tiempo. O sea, ahí empieza Después, tu bueno, experiencia empecé. recién con el arte público. Sí, A partir de trabajar, ese digamos, en Barracas. Sí, capaz que haya pintado anteriores veces, pero por ahí no consideraba más como muralista, digamos. Más la experiencia después de tenerla después con el taller. Bueno, empecé a trabajar 2014, fines de 2014, en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con el programa Murales Colectivos, a cargo de la coordinación del compañero David, que estaba integrando antes Contraluz Mural, un grupo de La Boca, y de ahí coordinamos con varios muralistas. Y lo bueno era también la impronta de cada estilo que tenía cada uno, porque si bien veníamos como de escuelas distintas de lo que es la estética del mural, empezar a lograr a trabajar con esos, y aparte también con la educación, porque era trabajar con las improntas, no imponer un boceto, sino era trabajar un boceto colectivo. Es lo que después desarrollamos como mural colectivo o mural participativo y comunitario, ¿no? ¿Cómo es eso del boceto colectivo? ¿Cómo se iba construyendo? Por ejemplo, en Nación te había trabajado en cárceles, la de Marcos Paz, que justo me vino esto con el tema de la contención que estaba hablando Isaac, trabajar de ahí en un pabellón de menores, que eran 18, 21 años, antes de pasar a la cárcel poblacional, digamos, a la parte grande, estaban ahí, bueno, con problemáticas muy, muy heavy, y el tema de contención, de 3 días que íbamos a laburar, era trabajar con ellos, con los que les pasaba, con todo. Bueno, los primeros bocetos eran como, viste, se querían escapar. Eran una posibilidad como, le añadían así, el mural querían hacer como, iban saltando la cárcel, el tejido, y bueno.
Así, bueno, hasta empezar a desarrollar un poco también, a trabajar estos talleres primero de pensamientos, de dibujo, charlas también, porque también teníamos parte de asistentes sociales que trabajaron parte de la parte psicológica también un poquito, y de ahí empezar a desarrollar dibujos, y aparte, a partir de esos dibujos empezamos a armar los bocetos. Yo por ahí defino a veces por planos de color, o por una estructura de valores, e ir introduciendo un poco los dibujos de esto para que sea algo más participativo. Ah, mira. Se empezaban entonces desde algo individual y después así una construcción colectiva. Entonces. Una construcción colectiva y bueno, y también debatimos por qué iba esto ahí, por qué no, lo sacábamos, por qué este es grande. A veces también era, bueno, ahí lo que fue el conflicto por ahí era poner los barrios, porque bueno, era, viste, Bajo Flor, el otro que era 21, y no, pues ya empezaba a haber bronca. Entonces ahí decíamos, bueno, escudos de fútbol no ponemos, y barrios, y no poníamos otras cosas, y bueno, y ahí como haciendo. Y salió algo de deporte, hicimos en el patio. Estos chicos no salían hace más de un año que no salían, no dejaban salir, y la excusa un poco del mural fue también salir a la cancha y poder realizar el mural que se recoparon, y salió buena experiencia, un mural bastante grande. Bueno, esas como las experiencias en lo que es parte de Nación, después el programa cerró, 2017, cambio de gestión, dieron de baja todo, y de ahí empecé a trabajar acá en Florencio Varela, que ya venía participando con algunos murales, con los chicos, con el equipo, y la idea de ellos era como también hacer la parte de murales dentro del municipio. Y dentro ahora que estás en el municipio, entonces también es que estás en la Secretaría de Cultura y perteneces. Sí, trabajando con temas de murales. Ahora es Secretaría de Cultura y Deporte, antes de Educación, y bueno, participamos un poco más con las escuelas. En lo que dijo Adrián, también me tocó trabajar con Adrián cuando solicitó el tema de los murales y dar las charlas un poco lo que es la historia del muralismo latinoamericano, que justamente se cumplen 100 años, 2021, 100 años de los movimientos, ¿no?, de murales en México. Sí. Y de ahí, bueno, mostrarles las técnicas que hay. A veces por el tema de tiempo hacemos más que nada algo de pintura. Si no, también hacemos algo de cerámico, que eso lleva un poco más de tiempo en la producción, las herramientas. Hoy en día sí ya contamos con herramientas, con los talleres que estuve dando, que damos taller de mosaicismo, producción indirecta en el museo, y después lo vamos y los colocamos. Después lo colocan en alguna institución, en algún lugar. Se arma parte. Sí. Ah, mira. Y cuando estás así que vas a alguna institución o a algún lugar, también que se charla sobre el tema, sobre la idea, cómo se construye esa. Y a veces trabajamos el mes, algo que están trabajando ellos en el mes, por ejemplo, estás en abril y trabajamos Malvinas. Así, bueno, está José también trabajando con nosotros y bueno, nos ayuda bastante con el tema de letras, trabajar un poco, él les cuenta un poco también el tema de Malvinas. Y nada, eso disponemos un poco de la escuela también que está trabajando cada profesor que quieren trabajar, y de ahí desarrollamos más o menos la idea, mostramos imágenes más o menos para acompañar un poco, ¿no? Pues también se frustran porque por ahí no pueden dibujar, y tratamos de llevar a cabo esos dibujos que hacen. Está bien. Y tu experiencia en este movimiento Carpani, ¿cómo fue? ¿Qué cosas fueron surgiendo de ahí? Primero empecé con un proyecto en la Escuela República de Chile, en La Boca, que está a la vuelta de la cancha de Boca. Ahí empecé a aprender un poco más el tema de trabajar en venecitas y cemento modelado. Y después, bueno, participar más en la parte política, en general gráfica, política, para distintos sectores, gremios, que nos piden siempre también trabajar la gráfica para algunas revistas, tapas de libros. Trabajamos también con la ULA. Ahora la compañía está desarrollando un mural que ahora empezó otra vez Nación a trabajar con el tema de cultura con los murales de concursos. Se van a largar concursos para realizar murales en algunos sectores. Y cuando empezaste con el mosaicismo y ahora que estás también con la cerámica y mosaicismo, la cerámica, el elemento para trabajar, ¿cómo
cómo surge? ¿De dónde se junta, se compra? ¿Cómo hace? Desde la he hecho en Barracas, en Metrogas, surgió el contacto de una fábrica que estaba acá en Ruta 2, kilómetro 50, al lado del Parque Industrial de La Plata, que era la fábrica Acuarela. De ahí, bueno, quedó el contacto, yo mantuve el mail y empecé a pedir. Cuando trabajo acá en Varela, digamos, en el municipio, íbamos a buscar con la camioneta y traíamos. De ahí nos donaban. Ellos tiraban todo lo que era la parte de donaciones, lo que nos pasaba acá, la calidad, lo que les requiere normas IRAN, de cocción y todo eso, quedaban tirados y no les servían. Entonces donaban a través de proyectos también que estaba Weber, proyectos de los encuentros, eso iban todos a buscar ahí. Y ahí, bueno, pude ir trayendo, tener en casa un poco, ya que en el museo no teníamos, todavía no contábamos con un espacio propio de la parte mural, sino que, bueno, siempre lo estuve en el patio de casa, o en algunas escuelas donde lo íbamos dejando, y de ahí ir trabajando con los proyectos que fueron dando. Los primeros que he hecho fueron los retratos de Palomo, de Vicentelli. Hoy sigo con los homenajes. Hace poco hice uno de Sergio Robledo en la plaza acá de la Curva, que hice también el retrato. Bueno, ahora tengo que seguir también con esos proyectos, a ver que creo que algo de bomberos, que ayer tuvimos una reunión y bueno, hablamos con José de eso. Y al hacerlo también así en mosaicismo, ¿te permite una construcción colectiva o el trabajo termina siendo más individual? No, por el armado, sí, es la parte de la clase para que aprendan un poco de mosaicismo, que a mí es algo que me gusta más que trabajar la pintura, por el tema de perdurabilidad. Ya es algún mural que dura más en el tiempo que la pintura 5 años, o depende del sol, depende de factores climáticos que te puede durar un mural, ¿no? Y yo prefiero más el tema del cerámico, poder trabajar más en eso, ¿no? Está bien. Bueno, Oscar, ¿querés contarnos alguna cosa más de tu experiencia dentro del arte público, de la pintura mural? ¿Alguna? Diego. Perdón, Diego, perdón. Y a ver qué más. No, por ahora, bueno, lo que vengo trabajando, planificando ya anual las temáticas para desarrollar. Ahora estamos armando el equipo junto con, está Dani Trejo, está Franco, y bueno, viendo los proyectos un poco que vamos a realizar. También está otro compañero también, Roberto Cruz, y trabajar de ahí en qué manera ir viendo las temáticas de acá a fin de año que tenemos para realizar. Esto funciona Un dentro proyecto. de cultura, digamos, es ya un grupo establecido para pintar Sí, murales. la idea es formar el departamento de muralismo y de arte público. Ajá. Para que sea un área más a futuro sea un área más, ¿no? Bueno, ojalá entonces que se dé y que se pueda establecer y que el muralismo tenga su propio espacio. Así que bueno, muchísimas gracias, Bueno, Diego. gracias por la Diego Candia, invitación. por sumarte. Estamos también, está participando Oscar Suárez. Bienvenido, Oscar. Hola, ¿cómo están, compañeros? Oscar Compañeras. Suárez es uno de los más jóvenes presentes hoy en este conversatorio. Más o menos, más o menos. Más o menos. También es un artista local de acá de Florencio Varela, que hizo su formación en la Universidad de La Plata, ¿no? Si no me equivoco, Oscar. Así es, sí, sí. Así que bueno, bienvenido, gracias y bueno, te escuchamos. ¿Qué nos querés contar sobre arte público, todo sobre tu trabajo? Bueno, muchas gracias. Yo particularmente soy pintor, muralista, docente y militante. Actualmente estoy trabajando con los colectivos Puente Negro y el colectivo Pueblo, y también militando en la corriente peronista 13 de abril y militando también en la Casa de Néstor acá en Florencio Varela. Bueno, muchas cosas, la verdad, muy interesante todo lo que se vino hablando en este momento. La verdad que es necesario pensar una sistematización de poder entender nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro trabajo. Digo nuestro trabajo porque laburo de manera colectiva
los compañeros y con las compañeras, y creo que es importante pensar eso, ¿no? El rol del ciudadano, de la ciudadana. Creo que fundamentalmente la realidad es transversal, tiene que ver con la realidad que nosotros vivimos, tiene diferentes ámbitos, y en el caso del arte también lo pensamos de esa manera, es decir, nosotros, o yo me considero, y que considero que somos trabajadores culturales, y si bien estamos formados a partir de la academia, que es parte de las instituciones que hemos sabido o que han sabido construir de la modernidad hasta acá, estamos afectados ante esa formación, pero creo que el papel principal es pensar cuál es la realidad social que nos rodea, de qué manera uno como trabajador puede intervenir, puede trabajar como, ante todo, como un ciudadano, como una ciudadana, y poder plantear esos problemas en la producción cultural, en la producción mural. Es muy importante. Bueno, en nuestro caso y en mi caso trabajamos con comedores, con merenderos, en diferentes espacios como laburan los compañeros, y de esa manera tratamos de poder aportar, reflexionando con la comunidad, cuál es nuestra identidad, ¿no? Cuál es nuestra identidad local, cuál es nuestra identidad latinoamericana, y a partir de eso poder contar como un lenguaje más el muralismo, una narrativa que hable de nosotros, una narrativa que se pueda construir a partir del acuerdo, a partir de la reflexión, de la charla. Me encuentro mucho compartiendo con la realidad de los compañeros también cómo laburan, que es necesario, sobre todo en la localidad, trabajar una construcción de la dignidad local, del trabajo, de la identidad, de la historia. Es importante poder charlar con la comunidad, poder construir esos relatos murales a partir de saber quiénes somos, cuáles son nuestros rostros, cuáles son nuestros trabajos, cuál es nuestra realidad social, y creo que a partir del muralismo, el muralismo es eso, es un encuentro donde nosotros momentáneamente, particularmente construimos narrativas visuales, que es un acuerdo momentáneo de lo que nos está pasando, de lo que charlamos con la comunidad. Los murales también son participativos, la comunidad, algunos no, algunos más, algunos menos. Quizás los más participativos son los murales que realizamos con los merenderos o la comunidad, y depende, hay diferentes tipos de proyectos donde el rol de la comunidad y de uno como productor cultural, si se quiere, como trabajador cultural, va encontrando diferentes dinámicas que también se ajustan a la realidad social y contextual de donde va a estar realizado ese mural. Entonces es importante previamente charlar, armar el boceto, a veces se arma el boceto previamente, a veces se trabaja in situ con la comunidad y participa, a veces quizás la mano de la construcción del mural está más a cargo de nosotros, de nosotres, de nosotras. Entonces es bastante heterogéneo, la realidad es heterogénea, y depende también del contexto de donde se realiza, pero por sobre todo creo que es importante plantearnos, y como una invitación a una reflexión, crear una sintetización de lo que es la identidad local, y sistematizar un poco el trabajo cultural público. Creo que esto es un buen motivo para pensar un proyecto que se pueda sostener en el tiempo, para construir a través de nuestras herramientas visuales, las herramientas del lenguaje visual que hemos incorporado como trabajadores de la cultura, así como un gasista, como un plomero, es decir, ninguna de las personas, todos tenemos derecho a aprender el contenido, pero hay personas que están estudiando para ser gasistas, para ser albañil, y es decir, cada uno tiene una herramienta y está así diversificada, y diversificamos así las tareas, depende de la cualidad, la posibilidad y el interés de cada uno, de cada una, ¿no? Entonces, en ese plan estratégico, creo que nosotros como trabajadores culturales podemos encarar un proyecto a largo plazo de pensar narrativas visuales que hablen de nuestra identidad local y que un poco reflejen de manera transversal esa realidad que nos circunda, ¿no? No el arte como una condición intimista, ni quizás autista de la realidad. Hay veces que hay una idea, como decían los compañeros y compañeras, hablaban de
del rol del artista y el error individual del artista. Creo que si a una persona, a un ciudadano, le cuesta pagar el gas, le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta comer o tiene una realidad bastante compleja y la educación también, el artista o el trabajador cultural está atravesado con la misma situación. Entonces, el mural tiene que tener coherencia, tiene que tener sentido. Y creo que esa narrativa que se construye con un mural tiene que reflejar esas situaciones. Y es un acuerdo entre la propuesta estética personal individual, pero creo que por sobre todo es un acuerdo y una búsqueda por cuál es la construcción estética, cuál es la construcción identitaria, cuál es el relato y la narrativa que podemos construir a partir de la comprensión de lo histórico, de lo económico, de lo estético, de lo cultural, y que hay una heterogeneidad de disciplinas y de espacios donde se puede formar la comunidad, y nosotros de alguna manera es eso. Si bien llegamos así como llega cualquier gasista, digamos, es decir, consultamos, hablamos, armamos el boceto, pensamos la construcción, pero nosotros también quizás con el deber o la obligación o la inquietud o el objetivo de pensar cuál es nuestro rol como trabajadores culturales. Y nos invita a eso, a entender y a estudiar cuál es la historia del lugar donde se va a hacer el mural. ¿Cuáles son las personas? En mi caso yo soy hijo de trabajadores de fabriles, tuve la posibilidad de estudiar, de formarme, y también de militares, somos una familia de militantes, peronistas, y siempre la realidad y la situación o la lectura de la realidad se vio desde el aspecto popular, ¿no? Y a mí siempre me pasó que desde mi color de piel, desde mi condición de barrio, entendí algunas circunstancias que la institución o la hegemonía cultural de la educación no se estaba invisibilizando. Y nos pasa mucho a los ciudadanos, a la gente que vivimos en el conurbano. Entonces, a partir de eso, nace la necesidad de construir estos relatos murales que hablen y que planteen una problemática social, popular, latinoamericana, pero que estén interesadas por construir y estudiar cuál es nuestra identidad local. Porque tenemos la tarea, o me surge a mí, o no surge a nosotros la tarea de visibilizar esa narrativa, porque hay narrativas. Hay una narrativa hegemónica, hay una narrativa dominante, y en esa narrativa dominante estamos invisibilizados, invisibilizadas. Entonces me parece que un poco el impulso y la necesidad surge de una realidad inmediata, de una circunstancia propia del barrio, de lo local, del ambiente laboral, de la comunidad, de los rostros, de los colores, y de esa necesidad de saber quiénes somos, porque existe una historia hegemónica, pero quizás estamos acostumbrados a leer y a estudiar y a enseñar una historia hegemónica, pero no conocemos nuestra propia historia de Varela. La producción fabril, la producción frutihortícola, el trabajo no regularizado, las ferias, la comunidad que trabaja al margen de lo institucional, la institución como una herramienta de construcción local tan necesaria, que a veces por ahí hay una perspectiva quizás exteriorizante o ajena de repudiar las instituciones, pero en verdad las instituciones son nuestras, o al menos deben ser nuestras. Y nosotros hay que participar en todos los ámbitos, comprometerse con las contradicciones, embarrarse las manos y entrar con unas circunstancias y trabajar y coordinar con diferentes aspectos y agentes de los que son los constructores y las constructoras de la idea de cultura, de arte en lo local, a nivel nacional, a nivel federal y a nivel latinoamericano. Entonces, esa encrucijada entre estar fuera, uno trata de comprometerse dentro de la contradicción y a partir de ahí trabajar desde adentro, pensar, bueno, ¿cómo se puede construir un mural en un merendero? ¿Cómo se puede construir un mural con el sindicato? ¿Cómo se puede construir un mural en el barrio con la comunidad? De manera participativa, de manera no participativa. Es decir, la mayoría de los laburos que nosotros realizamos son autogestionados. Muy pocos son arancelados por virtud y por defecto, porque cada
cada circunstancia o cada modo en que se desarrolla el dispositivo, el mural, tiene diferentes condiciones, ¿no? Pero es esto, digo, remarcar un poco la heterogeneidad de la cultura, la heterogeneidad de la realidad social en la que vivimos como varelenses y ver de qué manera aportar a eso con nuestras herramientas. Bueno, la inquietud pasa por ese lado, ¿no? Plantear cuál es el rol del trabajador cultural, si es necesaria una sistematización de la producción cultural en la región, si es necesario construir los contenidos simbólicos que hablen de nosotros y que no hablen del arte, sino que hablen del arte a partir de Varela, a partir de los trabajadores y las trabajadoras de Varela, de que la producción artística no sea una construcción estética intimista y personal, sino que está en la calle, está con la comunidad, y la comunidad debe verse reflejada en esa manera, en ese mural, en esa narrativa visual. Entonces, bueno, quizás la producción o la inquietud pasa por ese lado. Entonces, por eso Cerebro, porque esto es una forma que parte de la UNAG, que parte de los compañeros y compañeras artistas, muralistas, militantes, de poder tomar y empoderarse y tomar las herramientas institucionales para poder construir e institucionalizar lo que nosotros entendemos como arte, como comunidad y como trabajo social, ¿no? Bueno, muy bien, Oscar. Hay mucho por hablar sobre esto, sobre la identidad del conurbano, claro, y la identidad del varelense. Sí. Todos los que estamos acá seguramente hace años venimos trabajando también como Tal parte cual. de eso. Un poco creo que se refleja en tu obra, viendo por ahí algunas cosas, el tema de los rostros, que era lo que hablabas vos. Claro. O sea, de visibilizar por ahí estas personas y estas situaciones y estas realidades que no son las cotidianas, claro, las comunes. Así que bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno. Nos estamos comunicando y bueno, Oscar Suárez entonces participó también de esta charla, de este conversatorio, y nos contó un poquito parte de su arte. Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos quedaría entonces Julio Flores. Si hay alguien de los que estamos hoy acá que sabe, creo, sobre arte público, es Julio, ¿no es cierto? Julio, ¿querés contarnos un poquito, que tiene ahí una pequeña y corta trayectoria nada más? Bueno, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien, Julio. Primero que quiero es agradecer que me hayan invitado, y lo segundo es decirles que he aprendido una barbaridad, pero eso no va a aparecer reflejado en lo que voy a decir ahora. Pero he estado tomando nota de lo que han dicho ustedes, porque he aprendido muchísimo, muchísimo. Y lo primero que quiero decir está fuera del texto que tengo escrito, porque escribí un texto porque pretendía hacer otra cosa. Y es pedirles que se dediquen a escribir la historia. Eso es así. A todos les pido que escriban, no, obviamente no la historia de cada uno, sino la historia de todos. Bueno, mi nombre es Julio Flores, tengo 70 años, he sido uno de los 3 autores del siluetazo que hubo en la Plaza de Mayo antes del llamado electoral del 83, o sea, el 21 y 22 de septiembre de 1983 fue, junto a Rodolfo Aguerreberri y Guillermo Quexel, en la convocatoria de la tercera marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, y la primera marcha que ocurrió en la plaza propiamente, porque en la primera las corrieron por la calle Florida con los caballos, y en la segunda se quedaron dando vueltas en la esquina de Florida y Avenida de Mayo y no las dejaban entrar en la plaza. La tercera, que las madres quisieron hacer en homenaje a los jóvenes, que son la mayor parte de los desaparecidos. Les llevamos una propuesta, Rodolfo Aguerreberri, Guillermo Quexel y yo. Las madres lo aceptaron, la cambiaron, la transformaron, lo aceptamos. En la plaza vuelve a transformarse. Bueno, o sea, digo esto porque desde aquella época entendí muchas cosas que ustedes han dicho, como que uno busca crear una herramienta, no producir una obra. Ese es el punto de vista nuestro, y por eso, originalmente y por 10 años, eso fue anónimo, porque pensábamos que siendo anónimo no lo iban a usar otros para
O sea, que sí lo iban a usar para aplicarlo y que no se iban a apropiar. Y en un momento varios amigos y compañeros y militantes, Juan Carlos Romero, García Canclín y varios, nos dijeron, miren, vayan y digan que son ustedes los autores, porque acá está el que quiera hacer una silueta, firmarla y mandarla al museo. Entonces fuimos y empezamos a explicar cómo fue. Yo no vine a hablar del siluetazo, yo vine a hablar de cómo se llega, si ustedes me permiten, cómo se llega a la idea de el arte público, o sea, de dónde viene la idea de arte público y cómo ocurrió en otros lados y dónde comenzó. Si ustedes me permiten, voy a hablar de eso, pero Sí, ustedes sí, saben, por supuesto. ustedes no, tal vez lo que yo voy a decir pasa de chanfle por lo que ustedes han dicho y en muchos casos van a ver que coincidimos, porque esto es lo que yo enseño en el Departamento de Artes Visuales Priano Pueyrredón, donde soy titular del lenguaje visual del nivel 1 al nivel 7. De mi cátedra han salido ya en la época de la Pueyrredón varios grupos importantes de arte callejero, como el GAC justamente, y 2 o 3 más. Entonces, si me permiten, voy a leer, así que me tengo que dedicar, tengo que ir un poco a ver desde cuándo existe esto que se llama arte público. En realidad, hemos estudiado arte público todo el tiempo en la escuela, en las escuelas de arte. En las instituciones de enseñanza de arte regularmente se habla de la forma de arte que el poder político, religioso y militar dirigió para las poblaciones de los feudos y ciudades. Es decir, el arte para el espacio público, de la calle y de los interiores recorridos del poder para educación y conocimiento de los pueblos. Era una época en la que más que escribir libros era mirar pinturas. Me refiero en primer lugar a las arquitecturas religiosa, palaciega y militar y a las ilustraciones que las decoran. Ellas, toda la historia de la pintura, fueron diseñadas, construidas y engalanan comunicando ideología, historia y pensamiento del poder de cada época. O sea, ahí coincido con lo que decían los compañeros, que son como momentos que uno va registrando. Esa fue la tarea que tenían los artistas que hasta muy avanzado el Renacimiento solo hicieron obras por encargo para esos poderes. Piensen ustedes que Miguel Ángel se pasó casi 10 años sin hacer nada porque había decidido irse y no tenía contratos para construir, para hacer su obra. Estos poderes crearon a partir del manierismo espacios para los cuales reunieron las pinturas y esculturas que hoy admiramos. Con el desarrollo de las burguesías comenzaron a comerciar esas obras como objetos de mercado, pero estas colecciones eran privadas y solo podían verlas los dignatarios, funcionarios y habitantes de esos sitios. Los pobladores quedaban afuera. Las grandes colecciones se conforman también con lo que se saquea en los viajes de conquista y colonización en la propia Europa, expoliando, por ejemplo, Grecia y Turquía, África, saqueando Egipto y la costa del Atlántico y toda América. Se considera que el primer museo público fue el Museo de la Universidad de Oxford, Inglaterra, en 1683. Un médico y coleccionista y noble donó mucha obra, 80.000 piezas, y con eso comenzó el primer museo de la Universidad de Oxford. Posteriormente, en 1759, fue inaugurado en Londres el Museo Británico, que integraba su acervo con una colección donada por otro aristócrata. Y en 1793 fue abierto al público el Museo del Louvre, que contenía obras de la Revolución Francesa y la primera colección integrada por obras despojadas a la monarquía. Es importante señalar esto por lo que va a pasar ahora. Cuando llegan las revueltas comuneras, como la insurrección de París, que dura desde el 18 de marzo al 28 de mayo, poco tiempo, que instauró brevemente el primer gobierno obrero socialista y autogestionario, los comuneros reconocieron la característica clasista de ese arte e incendiaron iglesias, catedrales, palacios y edificios gubernamentales que simbolizaban el imperio, como por ejemplo la columna Vendôme, que fue derribada por orden de Gustave Courbet.
que era presidente de la Comisión de Bellas Artes de la Comuna. Posteriormente fue juzgado por ese hecho, padeció prisión y debió pagar para reponerla. Durante la Comuna se exigía a muchos nobles y dignatarios religiosos que los palacios y los templos tuvieran horarios para poder ser visitados, decisión que nadie revirtió luego de la derrota de la Comuna. Desde entonces, las sociedades tenemos museos a disposición. La Comuna fue una experiencia popular, revolucionaria, que tuvo enormes repercusiones en las concepciones sobre la ciudad, la forma y principios organizativos de la sociedad, dentro de un contexto en el que se planteaban alternativas a la creciente industrialización y al desarrollo del capitalismo. Durante el siglo XIX aparecen en diversos países lo que luego se llamó Museo de Arte Nacionales, ¿no? El Museo de Arte de los Estados, a partir del modelo del Museo del Louvre. También las galerías de arte privadas aparecieron allí, espacios más abiertos que los palacios aristocráticos eran, para la exhibición, promoción y comercialización del arte, principalmente visual y específicamente la pintura y la escultura. Sin embargo, siempre son espacios reducidos y limitados en el tiempo, donde lo que se llama exposición se desmonta y se renueva. La obra se realiza para vender y se valora por su cotización económica en lo que se llamó circuito de arte. De ese circuito participan primordialmente quienes las compran y venden, apoyados por una obediente crítica que publica en los espacios especializados de las instituciones y de los medios de comunicación, diarios, radios, posteriormente la televisión y hoy los espacios web. Esto condiciona los muy limitados salones de exposición y las tendencias y gustos que dan alejados de la voluntad de los artistas. Los depósitos de los museos se abarrotaron de obras materialmente pensadas y hechas para estar en los interiores. Fue en la década del 60-70 que en los Estados Unidos los artistas buscaron sacar la obra de los museos a las plazas y avenidas, generando un importante acto de independencia. Inmediatamente los municipios y gobiernos de Estados Unidos, con el auspicio de la Fundación Nacional para las Artes, equivalente al Fondo de las Artes nuestro, crearon el programa para el arte en los espacios públicos. Claro, así tomaban poder sobre esto, porque los artistas ahí liberados eran una cosa peligrosa, del que se beneficiaron en gran medida los movimientos por los derechos civiles, los grupos antibelicistas, el movimiento hippie, los grupos anarcolibertarios, los pacifistas antiguerra de Vietnam y las corrientes por el amor libre, incitando a la gente a dejar de trabajar en las industrias bélicas y a abandonar el consumismo. Así se evidencia un modo de hacer arte que contesta frontalmente a las instituciones artísticas de la época, a los gobiernos y a las políticas del poder. Fue el nacimiento de una contracultura que ponía en cuestión el estilo de vida norteamericano. Nació así la práctica del arte en los espacios públicos como una importante herramienta de acción política contestataria. Si desde el expresionismo, la abstracción y el cubismo se vio la autonomía del arte, ya el artista trabajaba para sí, no trabajaba para otros, ¿no? Y de la estética, porque de pintar imitando la fotografía, ya existía la fotografía hacía rato, nace el impresionismo, nace el expresionismo, rompen la forma. Entonces, como decía, al romper con todo esto, claramente definido, se define el arte claramente en dos áreas en esa época: el arte y la cultura, o el arte y la artesanía. Esa es la concepción, estoy hablando de principios del siglo XX, ¿no? Luego aparecen las posteriores propuestas del conceptualismo, las propuestas de hibridación, donde empiezan a mezclarse lo que se producía en esa época con culturas anteriores y aún con otras, la aparición del kitsch y de los límites del mundo del arte, a partir de ahí, son borrosos. Siendo así, sus problemas se desplazan hacia otras prácticas, comunitarias, como las que desarrollan ustedes, económicas y políticas. Y a otras disciplinas, suman conocimientos de otras disciplinas, de la antropología, de la sociología y de la economía.
En Estados Unidos, rápidamente estas prácticas fueron primero sostenidas por los fondos por las artes, por los museos, las organizaciones políticas y los movimientos de reivindicación de los derechos civiles y pacifistas. Y ellos ponían dinero para que esto ocurra. Donde no pusieron dinero fueron en las movilizaciones contra la guerra de Vietnam y por los derechos civiles. Allí las actividades se realizaron en general con autorización oficial, a diferencia de las formas independientes y contraculturales en nuestro país. Nuestra forma de actuar nunca se pareció a las formas de actuar de los países desarrollados. En el arte de los espacios públicos se crean las realizaciones con cualquier medio válido que pueda sobrevivir a las condiciones meteorológicas y temporales, así como al accionar vandálico de otros grupos u organizaciones. El realizador se une a los activistas no gubernamentales y responde a los poderes creando imágenes que los identifica o simplemente señalando sitios, sobreidentificándolos para que el público espectador los registre o resignifique. Por ejemplo, con la silueteada o siluetazo, pegamos, la gente decidió, los militantes que estaban ahí decidieron pegar siluetas en las columnas de la catedral. Inmediatamente salieron los seminaristas, los curas, la gente que estaba en la catedral, y la noche del 21 de septiembre arrancaron eso, porque nosotros estábamos atrapados dentro de la plaza y no podíamos salir, la policía nos prohibía salir, el que salía iba en cana. Lo sacaron, y al día siguiente la gente quiso volver a pegar siluetas, ya no en las columnas, en las paredes. Es decir, esta actividad de señalización y de registro resignifica la arquitectura, por ejemplo, resignifica el espacio. El arte en los espacios públicos son realizaciones planeadas y realizadas con la intención específica de la localización o para el dominio público y accesible a todos, como la performance, la instalación, el land art, el mural o el graffiti. Por ejemplo, en Florencio Varela, me consta, yo tenía un alumno que anda por ahí, que no se lo encuentran estos días, en aquella época era alumno, que empezó a hacer allí, en Florencio Varela, en 1984-85, acciones performáticas e instalaciones. Porque la actividad en Florencio Varela viene desde la época de la dictadura, o sea, desde antes. Aparecen entonces las prácticas de funcionamiento con implicaciones de arte para un lugar específico. Yo no lo llamo arte, a mí me cuesta trabajo llamar arte a las cosas. Yo creo que la obra tiene que demostrarlo y que el espectador tiene que sentir algo nuevo al enfrentarse ante las cosas. Y si no, bueno, podrá ser que uno esté duro y hoy no me llega y alguna vez el recuerdo me emociona, pero aparecen, como digo, estas cuestiones de empezar a señalar lugar específico, acentuando la identidad del sitio y buscando que la comunidad colabore en su trabajo, como ustedes contaban. Son prácticas que revierten el ejercicio del arte del poder dominante, ejerciendo los intereses reactivos con los reclamos. Esto no significa estetizar los reclamos. Pero en Florencio Varela, toda esta historia que hago fue diferente. En plena dictadura, en una ciudad monótonamente gris, sin galerías de arte locales ni museos activos en prácticas artísticas, comenzó desde un grupo de jóvenes una movida diplomática y accionista, digo yo. Diplomática porque estaban transando con la propia dictadura para que les provean carteles, les provean materiales con los cuales montar en las plazas exposiciones, por ejemplo, ¿no? Y usaron ciertos centros culturales, las escuelas, con acciones articuladas con la calle y con la plaza, que extrañamente fue acompañada por las autoridades municipales militares, que de alguna manera sentían que esto estaba construyendo un nuevo orden y que les venía bien como diálogo con la comunidad. En mi opinión es esto, según lo que tengo oído, no soy yo quien para escribir la historia de ustedes, de algunos compañeros de ustedes, ¿no? Particularmente el coronel Calixto Saucedo, o presbítero si quieren.
En Florencio Varela no había depósitos cargados de obras. Por lo tanto, no había que sacar obras de ahí, había que hacerlas. Y había que hacerlas mirando que había que ponerlas en el espacio público. Entonces, ahí empieza todo este razonamiento que no está escrito en libros. En los artículos que yo conozco sobre Florencio Varela, relatan hechos. Pero acá faltan conceptos. Y ustedes recién me cargaron de conceptos y de una visión clara sobre hechos que me parece que tienen que ponerse a escribirlo, muchachos. En Florencio Varela, entonces, que no había depósitos, yo creo que había un deseo de que el gris de las paredes se cargara de color. Y esto fue hecho no con financiamiento, sino, parafraseando a Roberto Art, por prepotencia de trabajo. Porque yo he visto fotografías de los compañeros haciendo las instalaciones, transformando salas, espacios, en lugares de exposición. A diferencia de los países desarrollados, donde desde el primer momento se crearon programas de auspicios culturales que financiaban y habilitaban las actividades en espacios públicos y teóricos, en los países dependientes como el nuestro, las corrientes estéticas innovadoras carecieron de acompañamiento crítico. No hay en ese momento ningún teórico, ningún historiador, ningún analista que describiera lo que estaba pasando. En Argentina, los relatos sobre las movidas los redactaron los propios artistas, como vemos, por ejemplo, en los manifiestos argentinos de Rafael Cipollini, que mucho no habla de todo esto, y por supuesto no habla de Florencio Varela, trabaja sobre el centro nomás. Por eso lo tienen que hacer ustedes. La generación vanguardista predictadura actuó con pie de plomo en el ocultamiento de los talleres y hablando en voz baja. En 1976, Kenneth Campbell, un artista que lo único que tenía de inglés era el nombre, hablaba como un hombre de campo. En 1976, Kenneth Campbell, que nació en el 23 y murió en el 98, analizó un programa de acción que era una suerte de autocolonización cultural. Esto en el 76, cuando ya veía cómo era esa realidad, ¿no? La escultora marplatense María Orezán, nacida en el 36, que vive, medita sobre la relación entre el espectador y la piedra en un texto de 1978. El referente artista social Antonio Berni, 1905-1981, luego de padecer a la AAA que le vuela en el frente de su casa, lo mismo le pasó a Horacio Guaraní, tiene una compleja relación con la dictadura y mantiene varios encuentros con el almirante Macera, que le compra obra. Y publica, por esa época, La extrema vanguardia, que es un texto sobre una conferencia que da en Chile. O sea, se va a Chile y habla de la extrema vanguardia en el Chile de Pinochet. Y mantiene una tensionada relación entre el arte y la política. Esa tensionada relación la tendríamos que retomar para discutirla. El innovador Emilio Renard, querido maestro mío, 1925-1991, medita sobre la creatividad y da sus talleres. Un afiche o volante con un dibujo del artista exiliado Ricardo Carpani podría costar por lo menos arresto y tortura en esa época. Y Ricardo estaba exiliado. Otros se concentran en sus estudios para enseñar y dialogar con los muy cercanos, como escribió María Teresa Constantín en el prólogo de la muestra Cuerpo y Materia, que les recomiendo, lo pueden bajar de la página de OSDE Espacio de Arte, ¿no? Algunos como Carlos Alonso, León Ferrari, Edgardo Vigo y Roberto Heisenberg padecieron las desapariciones en su propio núcleo de familia. La represión y la censura se sentía mucho y salirse de los modos podía costar la libertad y la vida. Me atrevo a preguntarme, ustedes me lo acaban de contestar, pero sí lo había escrito, habría que consultar, escribo,
a los atrevidos contestatarios de Florencio Varela si estaban informados sobre lo que ocurría en las prácticas artísticas de ellos comparado con lo que ocurría en los países que históricamente nos habían enseñado a admirar, o con los artistas que tenían ustedes a 38 kilómetros al norte en la capital federal, o con los que estaban 45 kilómetros al sur en La Plata. Estos artistas producían según sus necesidades, de decir, en una sociedad enmudecida, así como ustedes empezaron ahí. El arte público, en definitiva, se caracteriza por su fuerza política. Por estar destinado al espacio público, el lugar de todos, lo convierte en una práctica de política cultural, comunicacional y de relación con el poder civil. El artista que pinta o arma los objetos soportes de imágenes que se convierten en piezas de venta en el mercado de arte es absoluto dueño de lo que quiere decir o hacer. Por lo tanto, puede considerárselo sobreviviendo a la crisis del artesanado del finales del siglo XIX, primero, y derrotando la industrialización después, al superar la condición del trabajo repetitivo de todos los trabajadores. Por eso cuando uno piensa en el artista y todos los trabajadores, el trabajo del artista tiene otras características, y el artista supera esa condición de trabajo repetitivo que le quita la libertad y no puede renovarlo. El obrero común no puede renovar el trabajo repetitivo con su experiencia. El artista sí. Entonces, supera esa condición y puede renovarlo con su experiencia. Por lo tanto, el artista sigue siendo el último dueño de su producción artesanal y escapa a la condición de extrañamiento que Marx llamó alienación. Pero igual produce para el mercado. Pero el artista que ejerce en el espacio público se ha desprendido del promotor y del curador profesional. Trabaja con los vecinos y, de ser posible, con una organización con intereses ideológicos y políticos con los que concuerda. Entonces podría ocurrir que en un acto de lucidez y para definir el discurso, esto lo escribí, por eso lo digo, pero ustedes demuestran que lo hacen, discuta las ideas con la organización a la que se vinculó, pregunte al dueño de la pared o a quien tiene una ventana o puerta de cara al muro, cómo le gustaría bien o qué quisiera, o incluso cuál color debiera ser dominante, porque en definitiva él será el principal espectador y al sentirse dueño del trabajo querrá cuidarlo y participará, obviamente, en los apoyos. También pasarán ante la imagen los peatones, y como toda acción en sitio específico, yo recomiendo que hablen con los peatones. Podría consultársele. De ese modo, el realizador o sus apoyos tendrán un diálogo con los habitantes del territorio y la obra generará un vínculo, lo que no ocurre con el arte de la galería. Los discursos sobre la multiculturalidad, la resistencia y el empoderamiento de grupos subalternos fragmentan la noción clásica del creador. Desde esta perspectiva, el arte es un tipo de producción simbólica y una práctica cultural. Es activismo político-cultural, como alguna vez lo definió Carlos Filomía, un creador de afiches participativos también de la época de dictadura. En este contexto, hoy las nociones de pluralidad, nomadismo, alteridad y globalización resultan cruciales para pensar el arte, ampliando la definición, las nuevas nociones de representación y de identidad cultural, el género y la elección sexual, la etnicidad y la clase. Todo esto media en la definición de la noción creativa, trayendo al centro del debate el concepto de cultura. Mucha de eso, coincidentemente, se encuentra en las fotografías que yo he visto de los murales de Adrián Jiménez, Daniel Trejo, Diego Candia, Isaac Menaprés, José Campos y Oscar Suárez. Doy fe que he recibido hoy una lección de todos ellos. Esta reevaluación implica la inclusión de conceptos que, si bien han ampliado el panorama de la diversidad en las prácticas contemporáneas artísticas y culturales, problematizan sus definiciones hacia otro incierto y cambiante
terreno multicultural. Hemos estado hablando de las inmigraciones. Bien, estamos en ese tiempo ahora, el de las culturas nómadas. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántas cosas pasaron así inmediatamente por nuestra cabeza, ¿no? Escucharte y hacer este recorrido a lo largo de todos estos años. Quise hacer un mural así. Sí, fue inevitable hacer así como un pantallazo de muchas cosas. Y si me permitís, quería un poquito contarte que por ahí esto del arte público en Varela surge por ahí desde estos espacios de arte más privado, porque en Varela no teníamos espacios para exponer. No había un salón, no había una galería, no había un museo, no había un espacio para el que el artista exponga su obra. Me parece que esta construcción de esos espacios en plena década del 70, con todos los movimientos que había en ese momento, Varela no era exento de eso, hace que esa construcción que puede ser como individual sea pública, porque había que generar un espacio para mostrar y se hizo desde ese lugar, porque había que dar un espacio no solo al artista, sino también a la gente que se acerca y que el espectador tenga un espacio donde ir a ver la obra. Entonces, me parece que desde su concepción como grupo de artistas, Varela tiene esta concepción de arte público, de esta concepción de espacio solo para exponer. Era como inevitable acordarme y ver fotos del 78, del año 80, de acá de Varela y de la generación de estos espacios que Varela no los tenía. Y después esto que vos decías del espacio público en plazas y en espacios, me tocó vivirlo en el año 82, en la plaza del barrio de Florencio Varela, de frente de mi casa, del barrio Kilómetro 26 o Gobernador Julio Acosta. Yo era chico, recién entraba en la adolescencia, y hacía un año que estaba participando en talleres, pero en talleres que me daban una formación como académica desde ese lugar. Y de golpe aparece en la esquina de mi casa, en la plaza, una jornada con pinturas y con dibujos y con una representación de artes y con un mural que se pintaba con el tema de Malvinas. Yo tenía 12 años y creo que eso me dio el espacio para decir, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo no quiero seguir solo pintando y aprender a dibujar como se dibuja la figura humana. Me parece que el arte es esto, encontrar en una plaza pinturas, encontrar en una plaza dibujos y expuestos en caballetes, en tablones, en mesas, en sillas, sobre el poste de la luz. Eso era el arte que yo quería para Varela. Y me parece que después lo descubrí, en ese momento yo no lo sabía, pero descubrí que en esos inicios estaba, entre otra gente, Calixto Saucedo. Después lo conocí. Pero participé de ese momento y por ahí en relación a lo que decía Isaac, ¿no? que el arte modifica y va creando y construye con la gente y que por ahí no cambia. Yo creo que sí que cambia muchas cosas en el espectador y en el otro, porque como le decía Isaac, creo que da esa posibilidad. En mi caso, a mí me dio la posibilidad de conocer eso que en un barrio de Florencio Varela hace 40 años atrás no estaba esa posibilidad. Y la tuve. Para mí ver esas pinturas, esos dibujos, fue como, así como que fue lo que me abrió la cabeza. Y cuando digo una plaza de un barrio de Varela de hace 40 años atrás, no es por ahí el concepto de plaza que por ahí tenemos nosotros hoy. La plaza del barrio sigue siendo por ahí como muchas plazas todavía hoy, acá en Varela, pero era el campito, era donde se jugaba la pelota, era donde tenías apenas un caminito construido con adoquines o con un pozo de cemento alisado, nada más, no era una plaza conformada como la idea que uno tiene de plaza. Entonces, que en ese espacio se cree y se arme un lugar de exposición para mostrarle al vecino
Creo que eso fue como el inicio del arte público en Varela, y a partir de ahí creo que no paró. O sea, la concepción de arte, por ahí pensando que Oscar hablaba de la identidad varelense, ¿no? Creo que la identidad varelense como arte me parece que se arma así, se arma a través de lo público, del espacio para mostrar y para contar y de generar esa situación. Perdón, pero quería contar eso, entre otro montón de cosas que se me pasaron por la cabeza, Julio. Bueno, Martín, no sé si querés comentar alguna cosa vos. Sí, me anoté muchísimas preguntas, acá las tengo, pero no las voy a hacer por el tiempo, pero sí, y obviamente abro el debate por si alguno de los expositores tiene alguna pregunta, sé que querían hacer un comentario. Me anoté preguntas para cada uno, perdón, pero me voy a quedar con la pregunta final. Bueno, primero quiero agradecer porque fue totalmente fructífero, me encantó la exposición, desconocía la mayoría de las cosas. Pero tengo una pregunta más con la actualidad. El año pasado, por un acontecimiento internacional que todos conocemos y continuamos viviendo, pasamos a la virtualidad. De hecho, este tipo de jornadas se viene haciendo hasta el 2019 con los alumnos de la universidad, y esta es la primera vez, la segunda, el año pasado fue la primera, que la hacemos mediada por la tecnología. Y hay muchas actividades públicas, no solamente las artes visuales, los raperos que antes también ocupaban el espacio público para hacer sus competencias o sus demostraciones, han pasado a la virtualidad. Entonces, mi pregunta es, en todas las experiencias de Florencio Varela, ¿cómo fue ese traspaso, si es que existió, si es que existe, o si está en plena conformación, del muro real, del espacio real, del espacio vecinal, al muro virtual, al espacio virtual, a este nuevo espacio totalmente condicionado? No sé si alguno quiere contar alguna experiencia. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, el año pasado también, a través que no podíamos salir a pintar, hicimos una convocatoria porque era un año importante, que fue el bicentenario de Manuel Belgrano, y queríamos hacer como una jornada, como un encuentro de varios murales e invitar. Bueno, la razón que no se podía pintar, se me ocurrió que empecé a indagar un poco más en la tecnología, y hicimos como un ciclo que se llamaba Murales Virtuales, del cual, bueno, contacté a Nereidas Murales, que tienen un mural ahí en la universidad, ahora también en el hospital, Colectivo Carpani, algunos muralistas de Inti Oeste, de Moreno, y bueno, empezamos a través de fotografías, les pasé más o menos lo que queríamos hacer en la historia, más o menos de una época en la parte de Belgrano, o alguna batalla, algún concepto especial, y de ahí iban desarrollando una imagen. Y bueno, fue también un fotomontaje como intervenir la pared, pero a través del modo virtual, ¿no? Y pude realizar unos videos y bueno, le gustó mucho como algo que surgió. Y bueno, quedaron los bocetos para algún momento hacerlo. Diego, ¿esa experiencia se pudo compartir después? O sea, ¿cómo llegó Sí, al... están en las redes. Yo empecé a trabajar desde el Google Maps, buscando paredes, y bueno, como no podía salir, las hacía de casa directamente. Le pasaba eh, al muralista, digamos, o a la muralista, te toca esta pared y tenés que desarrollar esta parte de la línea histórica de Belgrano, que podría ser, bueno, ahí cerca de la estación Monteverde, en una pared muy grande, han trabajado las Nereidas, la parte de Belgrano, con los pueblos originarios, y bueno, desarrollaron una imagen para ese lugar, y bueno, quedó el boceto que en algún momento vamos a invitar. Ahora se volvió otra vez como para atrás, si bien estamos por ahí pintando, pero somos 2 o 3 nomás los que vamos, y eso tampoco no están las escuelas, o está mucha gente atrás, así que por ahora lo dejamos como para algún momento poder realizarlo. Bueno, ¿algún otro más quiere contarnos
estuvo trabajando, cómo incorporó esta virtualidad, si la pudo hacer. Nosotros también, como movimiento cultural, digamos, también nos pasó lo mismo. Se tuvieron que retrotraer varios proyectos que teníamos para muralear, y bueno, la última gran actividad que hicimos fue el 24 de marzo con una caravana. Se cumplía el año de los compañeros de la dictadura militar, entonces salimos del colegio Santa Lucía, donde hubo 10 desaparecidos jóvenes ahí. Se hizo una caravana hasta la TVNet, pintamos, recordando el compañero, lo tuvimos presente en cierta forma, porque hicimos una silueta gigante, la silueta más grande de la provincia de Buenos Aires, de un pañuelo de las madres, al lado del Polideportivo TVNet, y después terminamos con un mural por los 10 desaparecidos en Santa Lucía, en Villa del Plata. Esa fue la última gran actividad, con un montón de organizaciones. Esto se hizo una invitación abierta, éramos más de 200 personas, 300 personas, pero todo con barbijo, fue muy complejo, digamos, pero lo pudimos hacer. Pero después desistimos, digamos, de hacer ese tipo de movilizaciones o actividades por el tema de la pandemia. Esa es una de las cosas que tuvimos que modificarnos, digamos, pero digamos que nosotros consideramos lo virtual, se pierde mucho valor en lo virtual. El valor que tiene justamente el muralismo y el valor que tiene una construcción colectiva es justamente el cara a cara, así que vamos a tener que evolucionar para poder encontrarnos. Vamos a tener que evolucionar para poder encontrarnos, porque lo que se construye con el otro personalmente, digamos, es distinto. Y muchas de las personas de la comunidad es una cuestión elitista también, porque la virtualidad solamente la aprovechan o se disfruta, digamos, un sector. Hay compañeros de muy bajos recursos, personas que no tienen un acceso tecnológico y quedan por fuera. Entonces, por lo menos esa parte no nos interesa tanto, digamos. Lo que vos construir con la persona que no tiene celular, o un vecino que no está acostumbrado, o personas que hay analfabetos tecnológicos también. Entonces nosotros tratamos de que, bueno, de a poquito ir reencontrándonos con todos los protocolos y bueno, seguir haciendo eso, porque si no volvemos a lo mismo. Siempre queda para un sector nomás que tiene ese acceso, ¿no? Y es muy complejo eso. Así que bueno, yo celebro que se hagan estas cosas, porque tenés que seguir moviendo la rama, como se dice, ¿no? Hay que seguir moviendo la rama en lo que es el arte, y bueno, celebro que se hagan todo tipo de actividades, pero a nosotros particularmente nos interesa más encontrarnos con la persona que no está activa en el arte, o con la persona que está fuera de ese circuito. Y después quería decir unas cosas más. Muy bien, Isaac. ¿Algún otro chico quiere hacer Oscar? Sí. Un poco lo que comentaba el compañero, varias cosas, ¿no? El valor de lo presencial y el trabajo comunitario en el lugar es importantísimo. Necesariamente el contexto de la pandemia mundial nos lleva a nuevos desafíos, ¿no? Y creo que hay 3 o 4 aspectos que me gustaría mencionar. Primero, en el caso del muralismo más presencial, se redujo la cantidad de personas en el colectivo que vamos a realizar el mural. Nos comunicamos con la gente por WhatsApp y elaboramos el contenido, la composición, y vamos a realizarlo 1 o 2 personas, ¿no? Y lo elaboramos así. Seguimos haciendo murales en pandemia, pero con protocolo y con otras herramientas. En el caso, soy docente, y bueno, tengo 300 pibes en los grupos de WhatsApp y en Zoom, y bueno, esta cosa de decir, bueno, si damos una clase de 2 horas un día, para bien o para mal, ahora estamos trabajando virtualmente todo el día con los pibes, entonces, y las pibas. La rama y el rango horario se ha ampliado, porque uno tiene que generar nueva predisposición y nuevas dinámicas para un tipo de acción pedagógica que se ve modificado por estas circunstancias. Por el otro lado, también replantearse la función social, ¿no? Más allá del quehacer artístico, nosotros estamos militando en la Casa de Néstor los sábados, y como hay muy pocos recursos tecnológicos y muy poca educación y acceso a las herramientas
para que la comunidad pueda acceder a la vacuna, por el simple hecho de bajar una aplicación o no tener celular o no tener internet. Lo que resolvimos fue ir los sábados a la casa de Néstor y asesorar a la comunidad, y que toda la gente del barrio que tenga dificultades, sobre todo gente mayor, que tenga dificultades para bajarse la aplicación o para anotarse, bueno, brindamos ese espacio para que la gente pueda venir con protocolo y pueda asesorarse, pueda anotarse, preinscribirse y pueda acceder a una vacuna que por ahí de otra forma no se puede. Bueno, entonces, de esa manera, ver los dispositivos y las formas para siempre estar acercando o ayudando o colaborando con la comunidad. Y por último, quería remarcar esto, que en el hecho de hacer es fundamentalmente importantísimo lo presencial, pero el hacer también es construir nuestros contenidos teóricos y simbólicos y hablar de lo nuestro. Y nos ha pasado con los colectivos artísticos, con las instituciones, de que se puede verbalizar un poco más o aprovechar el tema de lo virtual para poder encontrarnos con mucha más frecuencia y poder generar una narrativa de lo que nosotros hacemos de manera más fluida, o al menos poder encontrarnos para hablar de lo nuestro. Y creo que eso es lo positivo de la virtualidad y de estas iniciativas dentro de las instituciones y también con nosotros, porque nos ha surgido con los colectivos, con los compañeros y las compañeras que hemos realizado también Zoom y hemos subido nuestros contenidos a las redes sociales para usar esta herramienta como una continuidad de los objetivos que tenemos como trabajadores culturales. Así que nada, quería decir eso y agradecer esta iniciativa a todos ustedes. Gracias Oscar. No sé si quiere comentar alguna cosa con otro. Martín, ¿alguna otra pregunta tenías? No. Bueno, yo de mi parte también quería agradecerles. Uno podría estar charlando 2 horas más, y coincido sí también con Oscar, ¿no? Una de las cosas que nos trajo esta pandemia fue reencontrarnos, porque creo que la virtualidad hizo que nos encontráramos por ahí con más frecuencia que desde lo presencial muchas veces, porque por ahí se nos hacía difícil acercarnos a un espacio de encuentro, alguna muestra, alguna actividad cultural, y desde esta virtualidad, en cualquier horario, sábado, domingo, a la noche, a las 10, a las 8, por ahí era más fácil de encontrarnos, y creo que si algo deja de positivo esta pandemia, me parece que es esto, ¿no? Son estas nuevas posibilidades y estos nuevos encuentros. Bueno, habrá que ver de qué otra manera lo podemos hacer también más extenso y que tenga más posibilidades de llegar. Quizás ese sea también como un nuevo desafío. Así que bueno, de mi parte, agradecerles a todos también y a cada uno por su participación. Me llevo muchas cosas en el recuerdo, muchas cosas para ir pensando y resolviendo y recordando y armando también parte de esta construcción. Así que de mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Antes de que cierres, quería sí, Julio, 2 cosas nada más. La primera, agradecerles muy profundamente la invitación y pedirles que aprovechen este tiempo para hacer la construcción histórica y teórica. Ustedes han lanzado una síntesis práctica de las teorías a mansalva. Me parece que otros lo necesitan. Es un discurso que falta. Y es un discurso que nos falta a los que estamos de este lado. Porque si no, por ejemplo, en las instituciones educativas, uno tiene que recurrir a los discursos de los que están del otro lado, que no son las condiciones en las que estamos trabajando aquí. Entonces, yo les pido, especialmente a los que han hecho los razonamientos más sutiles, que los tienen, que los practican, que lo ven, que se organicen, a la universidad le viene bien esto, pídanle a la universidad núcleo, perdón por meterme, pero es lo que me parece, la universidad debiera en primer lugar generar un espacio conceptual y concreto para desarrollar esto para interés territorial. Eso es lo primero que se me ocurre hacer. Segundo, ponerlo en común.
ponerlo en común entre ustedes y los compañeros. Y finalmente, cuando esté aprobado eso por ustedes, esto tendría que transformarse en un producto que pueda ser un libro, que pueda ser algo que nos permita a los que no estamos en Florencio Varela poder conocer el trabajo poderoso que han desarrollado. Eso era una de las cosas. La otra es que pido que cuando esté el link de esto me lo pasen, porque yo obviamente voy a encararlo por mi cuenta esto, porque lo uso, porque soy docente en la universidad y todo lo que es construcción de conocimiento que está fuera de la universidad, la obligación es incorporarlo a la universidad. Y si ustedes están trabajando, más todavía. Esto que se ha discutido, que no fue discusión, que han informado, ¿no? Esto que han informado ustedes debiera convertirse en una herramienta de trabajo de ustedes. Eso, infinitas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente sí. Martín ahí. Isaac quería decir algo y se lo permitimos en los últimos minutos. ¿Puede ser, Isaac? Sí, un segundito nomás. Un gran orgullo que tenemos nosotros, que el 24 de marzo hicimos el primer mural en braille también, que fue la primera vez que lo hicimos. No sé si hay otro en Varela, pero por lo menos para nosotros fue el primero. Un mural y hay una placa en braille. Después estamos trabajando también colectivamente con un hogar de ciegos, y para nosotros fue un gran orgullo. Después saludar a los compañeros de la Casa de Néstor, que ahí tenemos un mural también. Hicimos un mural hace muchos años. Y me encantó lo de Adrián, lo del corredor artístico, un grosso, siempre pensando más allá. Muchas gracias también, porque en esa tomamos el compromiso formal acá, que vamos a estar a acompañar esa cosa que está muy buena. Y bueno, no sé si era algo más. No, nada, gracias a todos por este espacio. Muy, muy interesante todos los aportes y cada uno lo que fue hablando. Y nada, volverlos a invitar a sumarse a nuestras redes y participar. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Esperemos la próxima hacerlo en la universidad con los alumnos, las alumnas, tomando mate, todos juntos. Esperemos que se pueda lo más rápido posible. Así que bueno, los esperamos entonces la semana que viene con otro encuentro más. Un abrazo a todas y a todos.